Recordemos que en esta semana el evangelista San Marcos nos ha acompañado en una narración en la que Jesús sale del territorio del pueblo judío para ir a tierra pagana. Recordemos hace apenas un par de días aquel pasaje de la mujer sirofenicia que se acercaba para recoger las migajas que caían de la mesa. Y en ese evangelio nosotros decíamos, es que los judíos le llaman a los paganos los perros. ¿Por qué? Por lo que hace un perro cuando los hijos están comiendo en la mesa. ¿Qué es lo que hace un perro cuando alguien está comiendo? Se acerca, espera que caiga comida, se la come y se va. No le interesa lo demás. No le interesa entablar una relación con los que están en la mesa. Lo único que le interesa al perro, comer. Y ya que comió, se fue. Y a partir de ahí, esta sensación de el mundo pagano y el alimento que Dios les ofrece parece que van de la mano. Incluso a nosotros como sacerdotes, pues muchas veces nos viene la tentación. Pues es que esta gente luego nada más viene por los 15 años, ¿verdad? Nada más viene por la presentación de los 3 años y no vuelve a venir a la iglesia en toda su vida. Y como que uno se siente incómodo porque tú dices, pero es que si desprecian una relación con nuestro Padre Dios, con nuestro Señor Jesucristo, duele muchas veces como lo buscamos meramente por interés. Y el pasaje de hoy me deja a mí algo muy claro, que toda esta multitud de gente pagana, que no es judía, que no se siente integrante del pueblo elegido de Dios, pues busca a Jesús. No sabemos por qué lo busca porque es un hombre que hace milagros. Lo busca porque ya una vez multiplicó panes. De hecho, lo que escuchamos es la segunda narración de la multiplicación de los panes, en este caso a 4,000 personas. No sabemos por qué lo buscan, pero quienes conocemos a Dios, estamos ciertos de que todo hombre tiene la necesidad de Dios en su vida. Esté consciente o no esté consciente, lo sepa o no lo sepa. Todo ser humano que habita en esta tierra tiene la necesidad de Dios. Y ahí ya vamos empatizando con la actitud de Jesús. Mucha gente que se acerca a Dios incluso no lo sabe que necesita de Dios, pero en verdad sí que necesita de Dios. Y nosotros que conocemos a Dios, lo sabemos. Por eso digo que después de meditar este pasaje, me quedo con el pensamiento de que también a los que no tienen una relación personal con Dios, se les debe de acercar el alimento de Dios. Que van a comer y se van a ir, ellos sabrán. A su momento Dios les tocará el corazón. A su momento ellos entenderán que verdaderamente necesitan esa relación personal con Dios.
pero en este momento tienen necesidades, en este momento quieren comer. Por el hecho de que no busquen una relación personal con Cristo, no les vamos a dar de comer. ¿Qué hizo Jesús? Jesús se hace cargo de la necesidad de una multitud. Lo seguía mucha gente, dice el inicio de la narración, y no tenían qué comer. ¿Por qué lo seguían? No lo sabemos. A lo mejor por espectáculo, por interés, no lo sabemos, pero seguía a Jesús mucha gente. Y aquí Jesús nos... yo tomé 7 elementos que manifiesta Jesús al preocuparse por la gente. Quiere que sus seguidores, que nosotros que sí somos conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas, nos demos cuenta que Jesús quiere que lo miremos, que lo imitemos, que hagamos lo mismo que Él, que vivamos nuestra misma forma de relacionarnos con su pueblo. ¿Cómo se relaciona Jesús con las multitudes paganas? ¿Cómo se relaciona? Nos lo dice hoy el Evangelio, pero nos invita también a nosotros, que sí somos conscientes de nuestra dignidad de hijos de Dios, a tener la misma compasión que tuvo Jesús por aquellos que no se interesan por tener una relación personal con Él. Que experimentemos su compasión. Se encuentran en tierra pagana, se encuentran en el desierto, difícil manifestar la compasión de Dios en un lugar donde no creen en Él y donde las condiciones físicas es totalmente desértico. Pues bien, 7 elementos que Jesús vive en este pasaje. Primero, les pregunta a las personas, ¿qué es lo que tienen para dar? ¿Qué tienes en tus manos? A Jesús le da lástima a la gente que ya lleva 3 días sin comer. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué es lo que hay en ti? ¿Qué es lo que hay en tu persona? ¿Con qué cuentas en este momento? Lo que tú tengas, algo debes de tener. Jesús nos cuestiona, ¿qué tienes contigo? Date cuenta lo que tienes contigo en este momento. Una vez que hacemos conciencia de lo que tenemos en nuestras manos por providencia de Dios, le dice a la gente, segundo, que se sentara porque con eso manifiestan su plena confianza en Él. Les mandó que se sentaran en el suelo. Segundo, ¿confiamos o no confiamos en Dios? Primero, si ya se dieron cuenta, primero, ¿qué es lo que tienes? Segundo, ¿confiamos en Dios? Sentémonos ante su presencia como evoca el Salmo 23. El Señor es mi pastor, en verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce. ¿Confiamos o no confiamos en Dios? Tercero, lo que tenemos. Y porque confiamos en Dios, lo ponemos en sus manos. Eso es fundamental. Si nosotros somos conscientes de lo que tenemos en nuestras manos, nos viene de Dios. Y confiamos plenamente en Dios, como dice el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tercero, ¿lo vamos a depositar en sus manos?
¿Sí o no? Quien confía en Dios y sabe que lo que tiene es providencia de Dios, no duda en ofrecérselo, en dejar que Jesús lo tome en sus manos. Entonces, así como en la multiplicación de los panes del pasaje de hoy, también nosotros aprendamos a poner en las manos de Dios lo que Él nos da como una ofrenda agradable a Él. Cuarto elemento, cuando ya le dimos a Jesús lo que quisimos ofrendarle, eleva una plegaria al Padre, de quien proviene todo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió. Jesús es consciente que todo lo que viene de nuestro Padre Dios. De Él proviene todo. Todo es un don del Padre. Y esto lo reconocemos nosotros en la celebración de la Eucaristía. Eucaristía, palabra griega que significa acción de gracias. Es lo que celebramos en la Eucaristía, hermanos, hermanas. Venimos a presentar ante Dios lo que Él nos dio. Lo ponemos en sus manos porque reconocemos que nos viene de Él, pero que es un don de Dios. Y es en la Eucaristía donde Jesús eleva la plegaria al Padre, de quien proviene todo. Nos lo multiplica, nos enseña a usarlo y lo más importante, nos dota de lo necesario para nuestra salvación. Jesús parte los panes después de bendecirlos. Un gesto totalmente eucarístico. Cuando nosotros los hombres, los seres humanos, ya le ofrecimos a Dios lo que Dios nos dio, y después de que Dios lo bendijo, lo parte. ¿Por qué lo parte? ¿Cuándo partimos un alimento? ¿Cuándo se parte un alimento? Cuando se va a consumir, pero sobre todo cuando se va a compartir. Si yo no voy a compartir, yo no necesito partir el pan, me lo como así a mordidas. Si lo parto, es porque lo voy a compartir. Por lo tanto, lo que Dios nos dio, que reconocemos y lo puso en nuestras manos y nosotros lo colocamos como ofrenda a Él y Él lo bendijo, ¿qué es lo que nos está invitando a hacer? A compartirlo. Lo mucho, lo poco, lo casi nada que tengamos, Jesús nos invita a compartirlo con los demás, incluso con los paganos, incluso con los que no se acercan a Dios. Sexto, los discípulos reciben la orden de distribuir lo que Jesús ha bendecido. Reciben de manos del Maestro los panes partidos para distribuirlo a la gente. Los panes partidos que fueron bendecidos por Dios es el alimento de Dios para la vida de la humanidad, ¿sí o no? Dios bendice los bienes y nos los da como alimento. ¿Cómo hace el alimento que Dios le quiere dar? No lo hace así Jesús. ¿Cómo quiere Jesús hacer llegar el alimento a la humanidad? A través de sus discípulos.
Jesús se vale de los discípulos para que los discípulos distribuyan el alimento que da la vida eterna. Claro, en primer lugar la Eucaristía, pero en general la presencia de Dios en medio de nosotros. Cuando tú le compartes a los demás lo que Dios ha hecho en ti, la presencia de Dios que vive en tu corazón, le estás dando el alimento que sana el alma. Somos nosotros los discípulos que estamos cerca de Jesús, a quienes nos encomienda llevar el alimento a toda la humanidad, creyentes y no creyentes. Especialmente Jesús se compadece del pueblo pagano. Por lo tanto, yo les puedo decir que quienes vivimos la Eucaristía, conscientes de lo que representa, somos verdaderamente mediadores del don de Jesús. Qué triste que una persona esté enamorada de la Eucaristía, se diga adoradora de Jesús Eucaristía, pero nunca comparta a los demás. Nunca acepte ser ese mediador del don de Jesús para los que lo necesitan. Porque entonces la Eucaristía se te estaría convirtiendo en una idolatría, en un maquillaje para tu vida moral. Yo soy de las personas de misa, sí, pero ¿cómo lo reflejas en tu vida? Es que yo veo la misa de la mañana y de mediodía y de la tarde y de la noche y me echo como 5 en YouTube, pero ¿cómo lo reflejas en tu vida? Yo creo que esta es una de las invitaciones más importantes que nos hace Jesús el día de hoy. La Eucaristía nos debe de llevar a ser verdaderos mediadores del don de Jesús, porque su pueblo la está pasando mal, porque su pueblo está padeciendo muchas necesidades, porque estamos viviendo momentos de enfermedad muy difíciles, situación económica, crisis social, falta de buen gobierno, tantas cosas que estamos viviendo. Y número 7, después del actuar de Jesús, viene el resultado. ¿Qué pasa cuando los discípulos aceptaron ser mediadores del don de Jesús? La gente quedó saciada y sobraron 7 canastos. Eran unos 4,000. La gente quedó saciada. Jesús los envía a sus casas, fortalecidos, pues han sido alimentados por Él. Tal vez vayan a creer, tal vez no vayan a creer. Tal vez se den cuenta que Jesús es el Señor, el buen pastor, tal vez no. Pero Jesús, que se compadece de ellos, los envía a sus casas fortalecidos porque han sido alimentados. Y eso ya será testimonio para los que habitan con ellos. Concluyo, después de mencionar los 7 elementos que pude rescatar de este evangelio. Jesús nos pide compartir. Eso me queda claro. ¿Qué tanto estoy yo compartiendo en mi vida ordinaria? Y no solamente hablamos de compartir bienes materiales, desde compartir un saludo, desde compartir un buen estado de ánimo. ¿Tú eres de los que les da buen ánimo a los demás o eres de aquellos tóxicos, como dicen ahora? Que la gente dice, ay, viene ya me va a llenar con todo su rollo de... Compartamos con alegría. Esa es la invitación del Señor. En estos días de calamidades, en estos días de pandemia, en estos días de tanto sufrimiento, en esta nación que carece de tantas realidades que debiéramos de tener.
compartir con alegría lo poco que tenemos, porque sabemos que Dios lo ha bendecido, y si Dios lo ha bendecido es para compartirlo y abrazar las necesidades de los que sufren, apoyados en la confianza en Dios. Denles ustedes de comer. Si ya lo bendijo Dios y Dios me lo regresa bendecido, seguramente saciará el alma de muchas personas. Ojalá pues que nosotros apreciáramos este gesto de Jesús y nos atreviéramos a imitarlo. Lo que hizo Jesús en la multiplicación de los panes ante 5,000 personas y luego volvió a multiplicar ante 4,000 personas, solo era una probadita de lo que Jesús iba a hacer en la última cena. Y lo que hizo en la última cena llegó a su cumbre en el árbol de la cruz. Es en la cruz, en el sufrimiento, en el dolor, en la experiencia de muerte, donde Jesús se hará pan partido para la vida del mundo. En la cruz Jesús se deja destrozar. Se deja destrozar para hacerse alimento que se comparte a toda la humanidad. Yo les decía, ¿por qué se parte un pan? ¿Por qué se parte? Porque lo voy a compartir. ¿Por qué Jesús se deja partir en la cruz? Porque sabe que va a ser compartido como alimento para toda la humanidad. ¿Y por qué no quería dejar pasar este dato? Porque muchos decimos, qué fácil habla el sacerdote de ser instrumentos de Dios para llevarle el alimento a los demás. ¿Pero qué no se da cuenta que nosotros tenemos problemas? Yo la estoy pasando mal, yo tengo enfermedades, yo tengo dificultades, yo tengo un problema con un hijo. Pues es precisamente ahí en la cruz, en el dolor, en el sufrimiento que nos ha tocado vivir, donde Jesús nos puso la muestra, que es donde también nosotros nos vamos a partir para compartir con los demás. Y a veces nuestro dolor y nuestro sufrimiento es el mejor testimonio que servirá como alimento para darle consuelo a tanta gente que la está pasando mal. El Maestro nos invita a todos los bautizados a beber el mismo cáliz. Eti ilesum, una judía, que el Papa Benedicto XVI la ponía mucho de ejemplo. No, nunca fue cristiana. Ella vivió en los campos de concentración, cosas muy terribles. Y ella dijo estas palabras: he partido mi cuerpo como si fuera pan y lo he distribuido en el campo de concentración. Creo que lo que más debilita a las personas es el miedo a perder su fuerza, es el miedo a perder lo que tienen. Pero si nosotros confiamos en Dios, Dios es nuestra fuerza y el miedo desaparece. Que así sea.